soy Catalina de Aragón, nací el 16 de diciembre de 1485 en la ciudad de Alcalá de Henares, en el seno de una de las familias más poderosas de Europa, la de los llamados Reyes Católicos, mis padres, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Mi nacimiento se produjo en un momento crucial de la historia europea, cuando la unión dinástica de Castilla y Aragón estaba consolidando las bases de lo que sería la futura monarquía hispánica. Fui la hija menor de los monarcas. Desde mi nacimiento estuve destinada a desempeñar un papel político fundamental. En la Europa del siglo XV, los matrimonios reales eran instrumentos diplomáticos esenciales, y los hijos de los reyes éramos piezas clave en ese tablero internacional. Mi infancia transcurrió en un ambiente profundamente religioso, marcado por la fe católica estricta que promovían mis padres. La corte de los reyes católicos era austera en comparación con otras cortes europeas, pero también intelectualmente rica. Recibí una educación excepcional para una mujer de mi época, lo que me distinguiría durante toda mi vida. Estudié latín, teología, derecho canónico, historia, filosofía y lenguas modernas. Fui instruida por humanistas destacados, y mi formación reflejaba el ideal renacentista de una princesa culta, piadosa y preparada para gobernar si fuera necesario. Desde pequeña mostré un carácter firme, disciplinado y profundamente devoto. Estos rasgos serían determinantes en mi vida posterior, especialmente durante los años de adversidad en Inglaterra. Apenas tenía 3 años cuando fui prometida en matrimonio con el príncipe inglés Arturo Tudor, heredero del trono de Inglaterra e hijo de Enrique VII de Inglaterra. Este compromiso no era un simple acuerdo familiar, sino una alianza estratégica destinada a fortalecer la posición de España frente a Francia y consolidar relaciones con Inglaterra. Durante años fui educada con la idea de convertirme en reina de Inglaterra. Aprendí no solo idiomas, sino también las costumbres y la cultura inglesa. Mi madre, Isabel, insistió en que estuviera preparada para desempeñar un papel político relevante. Finalmente, en 1501 viajé a Inglaterra. El viaje fue largo y complejo, pero mi llegada fue recibida con gran expectación. Ese mismo año me casé con Arturo Tudor en una ceremonia celebrada en la Catedral de San Pablo, en Londres. Mi matrimonio con Arturo fue breve y problemático. Nos instalamos en el castillo de Ludlow, en Gales, donde Arturo ejercía como príncipe de Gales. Sin embargo, pocos meses después de la boda, ambos enfermamos gravemente, probablemente de sudor inglés o tuberculosis. En 1502, Arturo murió, dejándome viuda con apenas 16 años. Este acontecimiento marcó profundamente mi vida. Mi posición en Inglaterra quedó en una situación incierta, ya no era princesa de Gales, pero tampoco había regresado a España. Durante varios años viví en condiciones económicas precarias en Inglaterra, mientras mi futuro era objeto de negociaciones diplomáticas entre mi padre y el rey inglés. Tras la muerte de Arturo, surgió la posibilidad de que me casara con su hermano menor, el futuro rey Enrique VIII de Inglaterra. Sin embargo, este matrimonio requería una dispensa papal, ya que el derecho canónico prohibía casarse con la viuda de un hermano. El Papa finalmente concedió la dispensa, basándose en la afirmación de que mi matrimonio con Arturo no se había consumado. Este punto sería crucial décadas más tarde. Durante este periodo demostré una notable capacidad política. En 1507 fui nombrada embajadora de España en Inglaterra, convirtiéndome en una de las primeras mujeres en ejercer oficialmente ese cargo en Europa. Mi papel diplomático reflejaba tanto mi inteligencia como la confianza que mi padre depositaba en mí. En 1509, tras la muerte de Enrique VII, su hijo Enrique VIII ascendió al trono. Poco después, se casó conmigo, cumpliendo así los planes que se habían gestado durante años. Fui coronada reina de Inglaterra junto a mi esposo. Durante los primeros años de matrimonio, la pareja parecía feliz. Yo era respetada por mi inteligencia, mi dignidad y mi religiosidad. Me adapté rápidamente a la vida en Inglaterra, aprendiendo el idioma y ganándome el afecto del pueblo. Además, mi educación me convertía en una consejera valiosa para el rey. En 1513, durante una campaña militar de Enrique VIII en Francia, actué como regente de Inglaterra. Este fue uno de los momentos más destacados de mi vida política. Durante mi regencia, tuve que enfrentarme a una invasión escocesa liderada por Jacobo IV de Escocia. Las fuerzas inglesas lograron una victoria decisiva en la batalla de Flodden. Jugué un papel clave en la organización de la defensa del reino, demostrando mi capacidad de liderazgo.
Uno de los mayores problemas de mi matrimonio fue mi incapacidad para dar a luz a un heredero varón que sobreviviera. Tuve varios embarazos, pero la mayoría terminaron en abortos o en la muerte de los niños poco después de nacer. Solo una hija sobrevivió, María I de Inglaterra. La falta de un heredero masculino preocupaba profundamente a Enrique VIII, ya que temía una crisis sucesoria. A partir de la década de 1520, Enrique VIII comenzó a buscar la anulación de nuestro matrimonio. Argumentaba que nuestra unión era inválida según la Biblia, ya que yo había sido esposa de su hermano. Además, el rey estaba enamorado de Ana Bolena. Me negué rotundamente a aceptar la anulación. Defendí la validez de mi matrimonio y afirmé que nunca había consumado mi unión con Arturo. El caso llegó hasta el Papa Clemente VII, quien se negó a conceder la anulación debido a presiones políticas. Ante la negativa del Papa, Enrique VIII tomó una decisión histórica, rompió con la Iglesia católica y se proclamó jefe de la Iglesia de Inglaterra. En 1533, nuestro matrimonio fue declarado inválido por el clero inglés, y Enrique se casó con Ana Bolena. Fui despojada de mi título de reina y relegada a la condición de princesa viuda de Gales. Fui separada de mi hija María y obligada a vivir en aislamiento. Mis últimos años estuvieron marcados por la soledad y la enfermedad. A pesar de todo, nunca dejé de considerarme la legítima reina de Inglaterra. Morí el 7 de enero de 1536 en el castillo de Kimbolton. Hasta el final, mantuve mi dignidad y mi fe. En mi testamento, expresé mi amor por Enrique y mi preocupación por mi hija. Mi legado es profundo y complejo. Mi resistencia frente a Enrique VIII me convirtió en un símbolo de integridad y fe. Además, mi conflicto matrimonial fue uno de los detonantes de la Reforma inglesa, un acontecimiento que cambió para siempre la historia de Europa. Mi hija, María I, se convertiría en reina y restauraría temporalmente el catolicismo en Inglaterra. Fui descrita como una mujer de gran inteligencia, fuerte carácter y profunda religiosidad. Era culta, hablaba varios idiomas y tenía un gran sentido del deber. Mi vida estuvo marcada por la adversidad, pero nunca renuncié a mis principios. A lo largo de los siglos, he sido representada en numerosas obras literarias, teatrales y audiovisuales. Mi historia sigue fascinando porque combina elementos de poder, amor, religión y tragedia. Mi vida es una de las más intensas y significativas de la historia europea. Desde mi nacimiento en la corte de los Reyes Católicos hasta mi muerte en el exilio, mi existencia estuvo marcada por la política, la fe y la lucha por la dignidad. Fui mucho más que la primera esposa de Enrique VIII, fui una reina, una diplomática, una madre y una mujer que defendió su honor hasta el final.